Buenos días, mis queridos estudiantes de quinto grado. El día de hoy les dejo este videito para repasar de manera general las temáticas trabajadas durante este segundo periodo. ¿Ok? Bueno, recordemos que durante este segundo periodo hemos venido hablando acerca de los periodos de la historia de Colombia. Está el periodo indígena, el periodo hispánico, el periodo republicano, el periodo de independencia, el periodo colonial. Recuerden que cada uno de ellos se caracteriza por la lucha y el sufrimiento de las poblaciones nativas americanas a la llegada de los españoles. Por ejemplo, dentro de esta importancia podríamos decir que los periodos de Colombia nos ayudan a ver los procesos y evolución de la historia de nuestro país, ¿cierto? Desde nuestros antepasados hasta nuestro presente y cómo ellos han luchado por liberarse del yugo español y han logrado pasar y superar todas las etapas que hemos quemado a través del tiempo. Recordemos que los grupos indígenas nativos al momento de la llegada de los españoles pues sobrevivieron a ese cambio. No la mayoría, pero sí un porcentaje muy sobresaliente. Recordemos que ellos fueron maltratados y lucharon, no se quedaron ahí estancados, trataron de luchar en el proceso de la independencia junto con los negros africanos que habían trasladado de ese continente hacia nuestro territorio para independizarse de los grupos españoles. Recordemos también que estos pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles habitaban el continente americano, específicamente hablando los que se encontraban en el centro y sur de nuestro continente, con sus propias leyes, sus propias culturas, su propia organización social. Dentro de los partidos o dentro de los periodos, perdón, de la historia de Colombia vamos a destacar el periodo hispánico, que se subyace del periodo de la colonia y el periodo de la independencia. Recordemos que el periodo de la conquista, vamos a ir en orden, el periodo de la conquista es el momento de la llegada de los españoles a tierras americanas en donde de manera violenta someten a estos grupos. El periodo de la colonia es aquel en donde los españoles ya se sitúan en nuestro territorio y comienzan a construir las casas, comienzan a cambiar la cultura de los españoles, comienzan a acentuarse más en este territorio. El periodo de independencia es la lucha que hacen los indígenas, los negros, mestizos y hasta algunos criollos. Recordemos que los criollos son españoles nacidos en América por liberarse del maltrato que reciben por parte de los españoles. El periodo de la República es el periodo de disolución, ¿verdad?, que se hace de esos países que habían sido libertados por Simón Bolívar y Santander, de los españoles, y antes del de la República ellos estaban unificados en la Nueva Granada, ¿cierto? O la Gran Colombia, y luego de eso comienzan a dividirse, a separarse, porque no estaban totalmente de acuerdo en la forma como debían gobernarse. Recordemos que Simón Bolívar fue el libertador de los pueblos latinoamericanos. Él tenía un pensamiento centralista, él creía que todos los países debían gobernarse por una sola persona. Lastimosamente eso no se pudo dar porque cada país tenía su propia cultura, su propia forma de pensar. Y eso llevó a que se diera esa disolución donde se separa Panamá, se separa Ecuador, se separa Venezuela de nuestro territorio colombiano. Es allí donde nosotros pasamos a ser la República de Colombia. Igual que se independiza Venezuela y pasa a ser la República de Venezuela, la República de Ecuador. Y recordemos que en la separación de Panamá, Estados Unidos es quien ayuda a Panamá a independizarse de nosotros cuando le presta el dinero para crear así el canal de Panamá para que ellos tuviesen una entrada económica al cobrar los aranceles en la exportación e importación de mercancías. Bueno,
¿Qué otra cosita? Recordemos que Santander era de pensamiento federalista. Él consideraba que cada territorio en nuestro continente debía estar bajo el mando de una persona. Por ejemplo, que Colombia estuviera bajo el mando de una persona, de un presidente, que Venezuela de otro, que Ecuador de otro. Y esto llevó a que esas diferencias entre Santander y Bolívar, ¿verdad?, no quedaran nunca de pronto en la misma línea, y esto hizo que el pueblo colombiano se separara, llevando así a que nuestro territorio se individualizara del resto de los territorios de Latinoamérica. Dentro de ese proceso de cambio desde el periodo indígena hasta el periodo de la República, encontramos que se crearon muchas constituciones, ¿cierto? Pero la más importante, o una de las más importantes, fue la Constitución de Cúcuta, donde se establece la división de poderes. ¿Cuáles poderes? Las ramas, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Recordemos que eso lo hablamos cuando estuvimos hablando de la temática de la Nueva Granada, de la República. Vimos allí cómo estas constituciones establecieron nuevas leyes. Uno, dentro de la que ellas establecieron, fue la división de las tres ramas, ¿verdad? Ejecutiva, legislativa y judicial, que el pueblo tuviera el derecho al voto, pero solo los hombres, que también se diera el privilegio a las personas de reconocerse como individuos y parte de nuestra institución o de nuestro país, como individuos libres. ¿Qué otra cosita? A ver, que yo recuerde. Bueno, dentro del proceso de la República, recordemos, bueno, antes de 1839 se dio la Guerra de los Supremos. ¿Se acuerdan que eso también lo dimos en la temática de la Nueva Granada? Recordemos que la Guerra de los Supremos fue la lucha de aquellos terratenientes en contra del apoyo que se le había dado a las comunidades religiosas, porque se les querían quitarle las tierras a ellos y dárselas solo a los católicos o religiosos españoles. Eso hizo que las personas de dinero de esa época se rebelaran en contra del Estado, pues les estaban quitando su sustento. Y eso hizo que se generara esa discordia entre el Estado y los grandes terratenientes y contra la misma iglesia. A eso se le denominó la Guerra de los Supremos. Recordémoslo y tengámoslo en cuenta. Dentro del proceso de la disolución de la Gran Colombia también vamos a encontrar que los aportes o las causas que generaron esta disolución fue la aparición de los caudillos o líderes que buscaron la independización de cada territorio, pero la independización sobre todo de la cultura, el respeto por los grupos indígenas, por los grupos negros, por los mestizos, y que fueran estos escuchados ante los españoles. Además de esto, otra causa que generó la disolución de la Gran Colombia fue la deuda que adquirió el país de la Nueva Granada en esa época con Inglaterra, debido a que éste necesitaba dinero, tanto Simón Bolívar como Santander, para poder ir a la guerra en contra de los españoles, comprar las armas, los uniformes y los medios para poder independizarnos. Otra causa, pues repito, fue la inconformidad o la discordia que presentaron entre Santander y Bolívar con respecto a cómo debía manejarse el país y las políticas que debían establecerse en nuestro territorio. Bueno, ¿qué otra cosita? No se les vaya a olvidar lo del Congreso de Angostura, que también fue una de las temáticas que hablamos. Allí fue donde se establecieron también la jerarquía de las nuevas constituciones que iban a regir nuestro país. Y la idea principal de esta fue organizar un Estado totalmente libre e independiente, que no estuviera subyugado a los españoles y que fuera logrado de manera veraz esa independencia que se dio en contra de los españoles, que no se perdiera solo porque Bolívar y Santander no estaban de acuerdo. Y la idea era generar un cambio radical en nuestros territorios.
A partir de allí entonces se centran dos partidos o dos movimientos, que es el federal y el central. Recordemos que el federal es aquel que nos indica que un territorio solo debe ser gobernado de manera individual. Y ese es el federal. Un territorio debe ser constituido de manera individual. Y el central es que el territorio no debe ser separado, sino que debe ser manejado, ¿verdad? Como uno solo. ¿Ok? Bueno, espero haber sido clara. Traté de hacer lo más puntual el resumen de lo que hemos visto durante este segundo periodo. Retomen nuevamente, lean un poquito la información, repasen los talleres y espero de todo corazón que les vaya muy bien el día lunes. Los quiero mucho, se me cuidan, se me portan bien. Chao.